Buenos días, apreciados hermanos y amigos, sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tenemos el desarrollo de un importante y revelador tema que nos hablará muy ilustrativamente acerca de Israel, el pueblo de Dios, bajo la ilustrativa figura del noble árbol de olivo, un árbol muy común en la región de Palestina, y que tanto el profeta Jeremías como el apóstol Pablo emplearon simbólicamente para hablar sobre la nación de Israel, como pueblo de Dios, entendiendo como pueblo de Dios a aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y piadoso Padre Celestial que moras en los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este interesante relato que nos habla figurativamente de tu pueblo, la nación de Israel, por medio de un símil con la planta de olivo. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, el cual inspiró este relato, pues queremos entender el mensaje que nos quieres dar, ya que es un relato que nos involucra directamente a todos los que formamos parte de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección se titula Como un olivo, un título simbólico que resume la idea central del presente estudio, el cual es mostrarnos a la nación de Israel simbolizada como una planta de olivo, un noble olivo que Dios sembró y cuidó en su crecimiento y desarrollo, para que diese buenos frutos. Y dentro de este cuidado, veremos que Dios tuvo que retirar o cortar muchas ramas de esta planta, pues no estaban dando buenos frutos, excepto unas pocas ramas que sí se mantuvieron en el olivo, pues dieron buenos frutos. Estas pocas ramas vendrían a ser el remanente judío que aceptó a Cristo Jesús como el Mesías prometido, lo cual les llevaría a proclamar al mundo entero la luz del Evangelio de Cristo Redentor. Como párrafo de introducción, tenemos un pequeño fragmento de la página 304 del libro Hechos de los Apóstoles, en donde Ellen White nos dice que Dios es capaz de transformar tanto el corazón de los judíos como de los gentiles, y de otorgarles las promesas de Israel, si creen en Jesús, su amado Hijo. Y también nos dice que es por misericordia que Dios nos ha dejado un remanente de Israel para venir a formar parte de su pueblo, y si no fuera por este remanente, como Sodoma y Gomorra nos habríamos convertido. Interesantes comentarios de la sierva del Señor en torno a las ideas centrales que tocaremos en el presente estudio. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué planta se usa en la profecía para representar al pueblo de Israel y qué pasó con la planta noble después de alcanzar su pleno desarrollo? Bien, la planta que utilizó Dios para representar a la nación de Israel fue una planta de olivo, una planta común y muy conocida en la Palestina antigua. Así está expresado en Jeremías 11:16 que nos dice: Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. Es decir, de acuerdo al profeta Jeremías, la nación de Israel fue llamada por Dios oliva verde, es decir, planta de olivo, para representar simbólicamente a su pueblo Israel, aquel buen pueblo que Dios formó para que lo honraran ante las demás naciones de la tierra. Aunque tenemos que señalar que otros profetas también utilizaron otras plantas de manera simbólica para representar a la nación de Israel, tal como Isaías, que utilizó a la vid. De todas formas, la utilización de la hermosa planta de olivo en este caso era muy ilustrativo y acertado para transmitir la enseñanza o revelación espiritual que Dios quería dar a su pueblo, ya sea a la nación de Israel antes de su caída, como también a la iglesia primitiva de principios de siglo, la cual estaba conformada tanto por judíos como por gentiles convertidos al cristianismo.
Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué pasó con la planta noble después de alcanzar su pleno desarrollo? Bien, la Escritura nos dice que el Señor tuvo que quebrar las ramas del olivo y encender fuego sobre estas ramas, pues no dieron los buenos frutos que se esperaban, pues las obras de la nación de Israel eran malas, eran obras de maldad y de idolatría, tal como nos lo dice Jeremías en el capítulo 11, verso 17 y en Jeremías 21, verso 14. Consideremos que los frutos de toda planta o de todo árbol son para que las demás personas los disfrutemos, pero esto no se cumplió con la nación de Israel, pues ellos no quisieron llevar las bendiciones de Dios a las demás naciones de la tierra, sino que al contrario, se negaron y terminaron rechazando tanto las amonestaciones de los profetas enviados por Dios como al mismo Mesías Cristo Jesús, el Salvador profetizado en las Sagradas Escrituras. Y de la misma manera, Ellen White nos dice, hablándonos tanto del olivo como de Israel, que donde sus ramas deberían haber dado buen fruto, fueron quebradas debido a su obstinada desobediencia. Es decir, la nación de Israel se apartó del buen ejemplo que le dieron los santos profetas que los amonestaban, y que a su vez ellos se inspiraron en Jesús, su líder invisible. La nación de Israel no formó los caracteres que Dios deseaba que pudiesen tener. Es decir, hubieron ramas que tuvieron que ser quitadas del buen olivo que Dios plantó, ramas que representaban a aquella parte de la nación de Israel que cayó en apostasía. Tengamos en cuenta esto, apreciados hermanos, como primera conclusión. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron algunos de los dones y beneficios que recibió Israel y, sin embargo, en qué se había convertido la nación al inicio de la era evangélica? Bien, algunos de los dones o beneficios que recibió la nación de Israel por el hecho de haber sido escogida como pueblo de Dios fueron los siguientes. Primero, fueron hechos depositarios de las verdades bíblicas y del conocimiento de la ciencia de la salvación. Segundo, fueron adoptados como hijos de Dios. Tercero, el pacto fue celebrado con ellos. Cuarto, la ley se le dio a ellos, llegando a ser un pueblo con leyes distinto a otros pueblos que eran sin ley. Quinto, les fueron dadas las promesas. Y sexto, la gloria de Dios estuvo con ellos, pues en primera instancia ellos disfrutaban de la presencia de Dios, quien habitaba en el hermoso templo o tabernáculo construido en Jerusalén. Y en segunda instancia, Cristo el Mesías prometido nació en el seno de la nación de Israel. Así está escrito en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Tenían entonces los hebreos importantes ventajas o dones respecto de las demás naciones del mundo, que no conocían a Dios, ni tenían la ley, ni tampoco conocían el plan de salvación. Y estos dones les fueron dados para compartirlos con las demás naciones de la tierra, cosa que ellos no hicieron. Tenemos además una subpregunta que dice: ¿en qué se había convertido la nación de Israel al inicio de la era evangélica? Bien, al inicio de la era evangélica, la nación de Israel se había vuelto o se había convertido en incrédula, pues no reconocía a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, a pesar de ver todas las señales que Cristo hacía ante sus ojos. Esto es lo que ocurría con la nación favorecida por Dios en la época evangélica. Y a pesar de tener el privilegio de ser el pueblo de Dios y de conocer el tiempo de la venida del Salvador, sin embargo los judíos no creyeron en Jesús cuando Él vino a su pueblo Israel. Y esta incredulidad de los judíos tendría sus consecuencias, pues de acuerdo a nuestra ilustración del olivo, los judíos serían quitados como malas ramas del árbol de olivo, por no creer en Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo declaró en Romanos 9, versos 2 y 3, que se lamentaba de la conducta incrédula de su nación.
Bien, con esta última idea, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué se partieron algunas de las ramas originales del olivo? ¿Y cuándo empezó este problema? Bien, siguiendo con nuestra ilustración de la hermosa planta de olivo como una representación de la nación de Israel o del pueblo de Dios, se nos describe que algunas ramas del olivo fueron quebradas y por tanto quitadas del olivo, y esto por incredulidad. Así está escrito en Romanos 11:20 y reiterado tanto en Hebreos 3:19 como en Hechos 19:9. Pues la nación de Israel en su mayoría no creyó ni reconoció al Señor Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, salvo algunos pocos que sí creyeron. Es decir, por incredulidad o falta de fe, algunas ramas del olivo tuvieron que ser quebradas y en consecuencia quitadas, siendo aquí estas ramas aquellos que no creyeron, lo cual nos lleva a deducir que las ramas que se quitaron por incredulidad, al no estar más en el árbol de olivo, entonces ya no eran más pueblo de Dios, ya que no pertenecían al árbol que es Israel, lo cual concuerda con Hebreos 4:6 que nos dice que no entraron por incredulidad, es decir, no entraron a formar parte del reino del Señor, pues solamente por medio de la fe en Cristo Jesús es como podemos entrar al reino de Dios. Tenemos una subpregunta que dice, ¿cuándo empezó el problema? Bien, este problema de la incredulidad de Israel empezó desde el mismo momento que los hebreos salieron de Egipto por mano de Moisés rumbo a Canaán, pues ellos no creían en el sábado como base de la obediencia a Dios y a su ley para acceder a la tierra prometida. No creían que la obediencia a un día era tan importante para llegar a Canaán, y por tanto no creyeron en el sábado o día de reposo, el cual es un día bendecido por Dios. Así está escrito en Hebreos 3:19 y 4:6 que nos dice que no pudieron entrar en el reposo a causa de incredulidad, por lo cual queda hoy un día de reposo para entrar al reino de Dios. Así es, hermanos, la incredulidad o falta de fe o confianza en la voluntad de Dios llevó a la privilegiada nación de Israel a separarse de Dios y de sus promesas, y por tanto a perder la posibilidad de estar en el reino de Dios. Y esto es una lección para nosotros, para no dudar como ellos dudaron, pues es por medio de la fe cómo pasamos a ser considerados como parte del pueblo de Dios, y por tanto a ser parte de aquel buen olivo. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué significó para Israel el hecho de que un gran número de israelitas fueran incrédulos y por lo tanto cortados del árbol, es decir, de la nación de Israel? Bien, para Israel, el hecho de que un gran número de hebreos fuesen cortados del árbol de olivo por su incredulidad o rechazo a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, significó en primer lugar que solo unos pocos hebreos quedaran formando parte del pueblo de Dios, aquellos que sí creyeron en Jesús como el Cristo de las Escrituras. Serían estos judíos que creyeron los que anunciarían a Cristo por todo el mundo, y es por eso que hoy nos ha llegado este mensaje del Evangelio por este remanente judío que creyó y no cayó del árbol de olivo. Pero en segundo lugar, esta caída de la mayoría de los judíos del buen árbol significó que ellos se separaran del pueblo de Dios y ya no formaran parte de él, es decir, de Israel, pues al rechazar a Cristo, rechazaron a aquel que los vinculaba con Dios. Pero aunque ellos se separaron voluntariamente del verdadero pueblo de Dios, ello no significó que Dios se apartara de ellos o los rechazara, pues Dios no rechaza ni desecha a nadie. Y si ellos vuelven a aceptar a Jesús como el Mesías, entonces serán otra vez injertados en el buen árbol de olivo,
formando entonces nuevamente parte del pueblo de Dios, o de la iglesia cristiana como ahora se le conoce al pueblo de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 11, versos 1 y 2, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Y también Ellen White nos dice lo mismo en la página 304 del libro Hechos de los Apóstoles, que aunque Israel rechazó a su Hijo, es decir, a Cristo, Dios no los rechazó. Los judíos entonces tienen aún la oportunidad de volver a formar parte del pueblo de Dios si llegan a creer en Cristo Jesús. Y estarán junto a nosotros, claro está, que ya formamos parte del pueblo de Dios, es decir, de Israel, porque nosotros por fe hemos sido injertados en el árbol de olivo, que es Israel. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Si las personas continúan en la incredulidad, ¿qué esperanza hay que puedan volver a injertarse en el noble olivo? Bien, si los judíos permanecen sin creer en Jesús de Nazaret como el Mesías o el Salvador prometido al pueblo de Dios, y así predicho por las Escrituras, entonces seguirán sin ser admitidos al pueblo de Dios. Por tanto, su única posibilidad de ser admitidos para formar parte del pueblo de Dios es que crean y acepten a Jesús como su Salvador. Esta es la única condición para ellos que ya conocen a profundidad buena parte de las Escrituras. Si esto ocurre, entonces volverán a ser injertados en el árbol de olivo de donde cayeron. Así está escrito en Romanos 11:23, que nos dice que si abandonan su incredulidad, entonces volverán a ser injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y esta es la misma condición para toda persona que si cree en Cristo y se convierte de sus pecados a la santidad de los justos, entonces también podrá ser parte del pueblo de Dios. Y esto es así, hermanos, pues Cristo es el único camino al Padre Celestial, o mejor dicho, no hay otro nombre bajo el cielo, que es el nombre de Cristo Jesús, en quien podamos ser salvos. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. Si bien algunas ramas fueron cortadas por incredulidad, ¿qué sucedió con otras que originalmente eran parte de un olivo silvestre? Bien, para responder a esta pregunta, apreciados hermanos, tenemos que considerar que el apóstol Pablo, en su carta, se está dirigiendo a la congregación cristiana de Roma, la cual estaba conformada principalmente por gentiles convertidos al cristianismo por obra de judíos cristianos, tales como Pablo y también Aquila y Priscila, por ejemplo. Eran pues los gentiles la mayoría, congregándose junto a los judíos cristianos. Y en este sentido, Pablo va a declarar, continuando con la ilustración del buen árbol de olivo, al cual se le quitaron aquellas ramas que representaban a los judíos que no creyeron en Jesús, diciendo que también había otro árbol de olivo silvestre, una planta muy modesta si se la compara con el buen árbol de olivo, siendo aquí el olivo silvestre una representación de los gentiles de todo el mundo, aquellos que no conocían al Dios de Israel. A este árbol de olivo silvestre también se le arrancaron algunas de sus ramas y se pasó a injertarlas en el buen árbol de olivo que es Israel. Entonces, estas ramas de olivo silvestre, injertadas ahora en el buen árbol de olivo, representaban a aquellos gentiles que creyeron en Jesús y se convirtieron al cristianismo, por lo que fueron injertados o trasladados al pueblo de Dios, que en ese entonces era un pequeño remanente judío, aquel que no cayó en incredulidad. Por eso Pablo, al escribir a la congregación cristiana de los romanos, les dice que ahora ellos, los gentiles creyentes, formaban parte del buen árbol que es Israel, por su fe en Jesús de Nazaret. Así es, hermanos, todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador,
hemos venido a ser injertados en el pueblo de Dios que es Israel, pues hay un solo pueblo de Dios y no dos, como muchos cristianos creen, sin entender lo que dice la Biblia. Somos pues por fe israelitas. Así Pablo resolvía las dudas que existían entre los judíos y gentiles de Roma, los cuales creían en su conjunto en Jesús, pero había entre ellos dudas o discrepancias, que afortunadamente y a través de esta ilustración Pablo resolvió. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué apelación solemne hizo el apóstol Pablo a ambos grupos? Bien, el apóstol Pablo instó a ambos grupos de creyentes de la Iglesia Cristiana de Roma, es decir, a los judíos y gentiles, que contemplaran la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los judíos que cayeron, pues la nación de Israel fue cortada del olivo en donde estaba injertado por su incredulidad, pues negaron a Jesús de Nazaret como el Cristo o Mesías esperado, excepto, claro está, aquel remanente judío que sí creyó y se mantuvo entonces formando parte del buen olivo, es decir, de Israel, el pueblo de Dios. Y la bondad para con los gentiles, pues ellos por su fe habían sido injertados en el buen olivo, porque creyeron en Jesús como su Salvador, ocupando los lugares de aquellas ramas que fueron cortadas. Y si permanecían en la fe, entonces se mantendrían dentro del redil de Dios. Pero si se envanecían respecto a los judíos creyentes, cuyos hermanos habían caído, entonces serían quitados del olivo o de Israel, pues ellos, los gentiles, por misericordia es que estaban formando parte del pueblo de Dios. Decimos por misericordia, pues Dios, por compasión a la humanidad, o por compasión a los gentiles, nos dejó un remanente de los judíos, para que por obra de ellos nosotros viniésemos a ser convertidos al cristianismo y a formar parte del pueblo de Dios. Así está escrito en Romanos 11, 21 y 22, que nos dice que nadie se jacte, es decir, ni los judíos por ser depositarios de la ley y de la ciencia de Dios, ni los gentiles por creer en Cristo. Pues si Dios no perdonó por su incredulidad a las ramas naturales, entonces tampoco perdonará a los gentiles. Pues si Dios por misericordia nos hizo pueblo suyo, pues solo somos ramas y no el árbol en sí, entonces contemplemos lo que les aconteció a los judíos. Recordemos, hermanos, Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a la nación judía. Por tanto, miremos cómo vamos en nuestra vida cristiana. No sea que a nosotros tampoco Dios nos perdone. Contemplemos entonces la bondad y la severidad de Dios, sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos en los tiempos finales y la gracia de Dios pronto se terminará. Dios es amor y es justicia, y actuará con amor ante el pecador arrepentido, pero con justicia ante aquellos que rehúsan enmendarse y corregirse de sus malos caminos. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de ayuda en vuestros estudios. Es mi deseo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hasta pronto.